Son las 7:50 de la mañana, avanzamos este viernes. Esto es Buenos Días por BPI TV. Ya está con nosotros Alejandro Linares para ponernos en contexto sobre la importancia de esta cumbre del G7 que comenzó el día de hoy en Japón. Alejandro, buenos días, bienvenido. Hola Marjorie, buenos días. Es un gusto poder compartir con todos ustedes una vez más. Voy a disfrutar mucho, al igual que la audiencia, de esta explicación sobre la importancia del G7. ¿Hace cuánto se creó? Sabemos que tiene varias décadas ya. Y sobre todo, ¿cuáles son las expectativas de este encuentro que ha sido calificado como un grupo selecto de los países más poderosos desde el punto de vista económico del mundo? Sí, bueno, el G7 fue creado en el año 75, 1975. Inició siendo un grupo de 6 países a los cuales se sumó posteriormente Canadá. El día de hoy el G7 está conformado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos. Se considera que estos 7 países, estas 7 naciones, son, por una parte, las 7 naciones económicamente más poderosas del mundo y también son las 7 naciones con las democracias más estables. Sin duda alguna se trata de 7 potencias que suelen reunirse de manera anual, suelen encontrarse de forma anual para discutir temas de importancia que están dentro de la agenda global. En el caso de la reunión de este año, uno de los temas que va a estar o va a entrar en la agenda, dentro de la agenda, es el tema de las armas nucleares, el tema del desarme nuclear. No en vano, Japón, que es el país anfitrión, ha decidido realizar la cumbre en la ciudad de Hiroshima, que fue, como todos sabemos, una de las ciudades afectadas por la explosión de 2 bombas atómicas, 2 bombas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial. Tú, además de ser periodista, eres internacionalista y, bueno, tienes muchísimo conocimiento sobre la justicia en el mundo. Quisiera que nos hablaras un poco de cuál es el mensaje que se quiere transmitir ubicando a Hiroshima, como tú lo señalabas, con respecto a la sensibilización de las armas nucleares. Sí, el primer ministro japonés, como anfitrión de la cumbre de este año, ha querido darle a sus colegas, a sus homólogos, una experiencia de primera mano sobre las consecuencias del uso de armas atómicas, del uso de armas nucleares. Y precisamente por eso fue que escogió Hiroshima como la sede de este encuentro del Grupo de los 7. Está previsto, está dentro de lo planificado que, además de asistir a las reuniones, al foro propio del Grupo de los 7, los jefes de Estado y de gobierno visitantes puedan pues pasearse por la ciudad para ver de primera mano algunas de las consecuencias que tuvo aquel estallido de aquella bomba nuclear en la ciudad de Hiroshima. También está previsto que los jefes de Estado y de gobierno se reúnan con víctimas o con familiares de las víctimas de las 2 bombas nucleares que Estados Unidos hizo estallar sobre Japón, un poco para, insisto, que tengan una experiencia de primera mano sobre las consecuencias del uso de armas atómicas, del uso de bombas nucleares. Esto con la intención de desestimular el uso o el empleo de armas nucleares, sobre todo en este momento, en un escenario bélico, en un escenario en el que tenemos una guerra activa en el este de Europa, una guerra activa en Ucrania, en la cual Rusia ha amenazado con utilizar bombas nucleares. Te agradezco el comentario porque justamente estas nuevas generaciones pueden sentir que lo de Hiroshima es un conflicto viejo y pueden leerlo a través de las páginas de la historia, pero en este momento está latente este conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Crees que puedan salir nuevas medidas de estos países para lograr una mediación en este conflicto? A ver, no tanto para lograr una mediación. En este momento, y me voy a permitir
pasear al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en este momento una mediación o una negociación entre Rusia y Ucrania y Rusia no es del todo factible. Y no es del todo factible porque ambas partes, tanto Rusia como Ucrania, tanto Ucrania como Rusia, piensan que pueden ganar la guerra, piensan que pueden conseguir logros sobre el terreno. Mientras ambos países y mientras el liderazgo de ambos países crea eso, una negociación, una conversación, un diálogo de paz es poco factible. Lo que sí creo es que estos países, el G7, va a tomar decisiones que seguramente van a estar dirigidas a golpear la economía de Rusia para intentar golpear a su vez la capacidad de financiación que tiene Rusia para hacer su guerra en Ucrania. Ahora, mientras que esto ocurre, Rusia también ha conseguido apoyo de sus aliados. Nos has hablado en otras oportunidades del calibrar el apoyo por parte de Occidente y Europa. Quisiera que nos hablaras acerca de estas expectativas. Sí, bueno, como te dije, Occidente y sus aliados en Asia van a hacer lo necesario para intentar golpear la capacidad que tiene Rusia para financiar su guerra en Ucrania. Ahora bien, hay que tomar en consideración que Rusia no está sola. Rusia tiene aliados muy poderosos, empezando por China, que es un país que le ha permitido bypassear las sanciones occidentales, por ejemplo, comprando petróleo ruso. Mucho del petróleo que antes iba a parar al mercado europeo, ahora está yendo a parar al mercado chino, y eso es lo que le ha permitido a Rusia ganar oxígeno, tener cierto oxígeno para resistir las sanciones económicas impuestas por Occidente. Hablemos de la participación de China. Mientras que se está desarrollando el G7 en Japón, en China se desarrolla la cumbre con los presidentes de los países de Asia Central. ¿Qué significa esto? Es un intento de China, que sin duda es una potencia o una superpotencia, para contrarrestar lo que es o lo que va a ser la cumbre del G7. Nosotros tenemos que tomar en consideración que dentro del G7 está Japón. Al G7, a esta reunión del G7, también ha sido invitada una representación de Corea del Sur. Es decir, dentro de esta cumbre del G7 hay dos aliados clave de Estados Unidos en Asia. Por tanto, China tiene que intentar contrarrestar el peso y el alcance de esta reunión del G7, pues hay una puja geopolítica entre China y Estados Unidos. No podemos dejar de lado que tanto China como Rusia están intentando o haciendo esfuerzos para modificar la geopolítica mundial, una geopolítica que se definió luego de culminada la Segunda Guerra Mundial y en la que Estados Unidos ha estado muy a la cabeza. Claro, quisiera que nos hablaras de cuáles son las relaciones en este momento entre Estados Unidos y China, tomando en cuenta la posición de China frente al conflicto en Ucrania, lo que pasó con los globos espías y lo que ha pasado con estas informaciones relacionadas con el origen del COVID. Sí, bueno, Estados Unidos y China, más que relaciones políticas, tienen sobre todo relaciones comerciales. Y creo que tanto en Washington como en Pekín el interés está puesto en mantener en su mejor nivel posible las relaciones comerciales. Ahora,
políticamente hablando, ideológicamente hablando, por supuesto que hay choques y hay fricciones entre Estados Unidos y China. La más reciente fricción la vivimos hace poco, cuando China decidió prácticamente bloquear por aire y por mar la isla de Taiwán, una isla que China considera parte de su territorio, pero que Estados Unidos defiende y apoya. Entonces, esta cumbre del G7 se está dando en medio de un escenario en el que tenemos una guerra activa en Europa del Este, porque tenemos una guerra en Ucrania, pero además tenemos a una China que insiste en reivindicar su posesión sobre Taiwán, y ese tema seguramente también va a estar en esta agenda o en la agenda de este encuentro del G7. Alejandro, otros puntos importantes que consideres valga la pena compartir con la audiencia sobre este encuentro. Sí, bueno, a ver, es importante destacar que, por ejemplo, a esta reunión del G7 van a estar invitados representantes de instituciones de la Organización de las Naciones Unidas. Eso convierte a la reunión de este año en una reunión no únicamente de estados, sino de países que, aunque no forman parte del G7, también van a estar invitados, y de instituciones que, por ejemplo, trabajan el tema migratorio, el tema del desarrollo económico mundial. Es importante destacar que, por ejemplo, también va a haber representación de Brasil, va a haber representación de Australia, con lo cual el G7 está apostando por el desarrollo, no solo por la integración al G7, sino también por el desarrollo de esas naciones que son conocidas como el sur global. Y hay algo que quiero compartir contigo y con Marjorie, contigo, Marjorie, y con toda la audiencia. Y es lo siguiente: hasta el año 2014, el G7 fue G8. Esa octava nación era Rusia, y Rusia quedó fuera del G8, que volvió a ser G7 luego de su anexión de Crimea. Es decir, Rusia al día de hoy no forma parte de las 8 naciones, 8 potencias más desarrolladas, más industrializadas, con economías más fuertes del planeta, por sus esfuerzos expansionistas. Entiendo. Ya para finalizar, la importancia de los acuerdos a los que se lleguen en esta cumbre, es decir, ¿son de carácter vinculante? No, no son de carácter vinculante. De hecho, se considera que la cumbre del G7 es una reunión de tipo informal. Siempre hay un compromiso moral de las naciones del G7 por tratar de cumplir con lo acordado, pero no son acuerdos de tipo vinculante. Gracias, Alejandro, por compartir con nosotros toda esta información valiosa sobre lo que es noticia el día de hoy. Estaremos a la expectativa de cómo transcurre esta cumbre. Feliz día para ti y feliz fin de semana. Feliz día para ustedes, Marjorie. Siempre será un placer. Amigos, nosotros hacemos una pausa, ustedes no se aparten, les presentamos el pronóstico del tiempo y ya volvemos con más de Buenos Días por BPI TV. Ya regresamos. El pronóstico del tiempo en América Latina. Ahí está.